¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a tratar el tema de equilibrio de cuerpo rígido, pero antes de entrar de lleno con el tema de equilibrio, vamos a recordar que un cuerpo rígido va a ser aquel que cuando está sometido bajo la acción de ciertas fuerzas, sin importar qué tan grandes sean, este no se va a deformar ni se va a romper. Un cuerpo rígido va a ser una idealización física, es un objeto que no se deforma, que no va a perder todas sus propiedades cuando se le sometan fuerzas. Cuando uno analiza cómo se deforman los materiales, ya entramos en el tema de la resistencia de material. Pero para este tema vamos a considerar que un cuerpo rígido va a ser aquel que no se va a deformar con todas las fuerzas que van a estar involucradas sobre él. Bueno, muy bien, bajo esta consideración vamos a analizar ahora sí lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido. El equilibrio de un cuerpo rígido va a tener que ver con la primera ley de Newton, que se aplica así como para partículas, también para cuerpos, que es que todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo van a ser iguales a cero, ¿no? Todas las fuerzas en X, Y y Z, que son los 3 grados de libertad traslacional de una partícula y de un cuerpo. Ahora bien, los cuerpos tienen adicionalmente 3 grados adicionales de libertad relacionados con las rotaciones para cada uno de los ejes X, Y o Z donde puede estar dando vueltas este objeto. Y esas vueltas pueden ser aceleradas, es decir, para que algo se empiece a mover de manera rotacional, tiene que haber una fuerza actuando por ahí. Entonces, esa fuerza relacionada con las rotaciones viene siendo justamente lo que es el torque. No es como tal una fuerza. Tiene que ver con una fuerza, pero no se centra ahí. Sea como sea, estos torques que me van a producir rotaciones también tienen que ser igualados a cero para que pueda estar en equilibrio rotacional. De esa manera, un cuerpo va a estar en equilibrio completamente. Vamos a pasar ahora sí a lo que es la definición de torque. La definición de torque es la siguiente. Es un producto vectorial entre un vector de posición y el vector de fuerza. Un producto vectorial tiene que ver con un producto cruz, que los que están familiarizados con cálculo vectorial, pues tiene que ver con la resolución de un determinante de 3×3. Aquí tengo básicamente lo que es el resultado, donde ya he colocado las componentes X, Y y Z, tanto de la posición como de la fuerza. Eso es de manera muy general. Este resultado se obtiene cuando estamos trabajando en 3 dimensiones y nuestro cuerpo se le están aplicando fuerzas en 3 dimensiones y en algún vector de posición que también está en 3 dimensiones. Entonces es un resultado bastante extenso. ¿Y en qué dirección apunta? Bueno, pues esa dirección viene de una mezcla de componentes y también representa un vector que en principio está en 3 dimensiones, lo cual es algo complejo de visualizar. Pero para visualizarlo, pues vamos a trabajar primero en 2 dimensiones. El torque en 2 dimensiones se reduce mucho su análisis. Vamos a considerar una posición que puede ser el eje de giro, el radio por así decirlo. Aquí tengo yo en la parte horizontal un vector posición que tiene una magnitud de R porque todo está orientado en el eje X positivo. Luego tengo adicionalmente una fuerza que tiene 2 componentes, una componente en X que aquí le he puesto negativa y una componente en Y positiva. Las 2 componentes en Z de tanto el vector R como el vector F pues van a ser 0 porque estoy trabajando en 2 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo queda el producto cruz de este ejemplo. El producto cruz o el producto vectorial, como tienen bastantes cantidades que son 0, se reduce bastante. Ustedes pueden intentar resolver este determinante y van a llegar finalmente a este resultado, a R por Fy en dirección K, y me da algo positivo. Ahorita vamos a ver qué significa ese valor de K positivo. Si analizamos el diagrama nuevamente, vamos a ver que se forma un ángulo entre la fuerza y el vector de posición. Si se forma un ángulo, pues yo puedo calcular sus senos o sus cosenos. En este caso, el que nos sirve es la función seno. El seno del ángulo va a estar determinado por la componente Y entre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza. Yo la he puesto así entre dos rectas verticales, pero al final la puedo nombrar simplemente como F. De esa manera Fy pues va a ser F por el seno del ángulo. Si yo sustituyo esos valores
Si yo sustituyo sus valores en la ecuación para el torque, pues Fy va a quedar como F por el seno del ángulo. Entonces esta va a ser una fórmula que siempre se puede aplicar en dos dimensiones. El torque en dos dimensiones es la magnitud de R, que va a ser casi el radio, la magnitud de la fuerza aplicada por el seno del ángulo que se forma entre la fuerza y el radio. Y aquí tengo una nota, esta va a ser importante. Si el vector de fuerza quiere girar o pretende hacer girar el cuerpo en el sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj, el torque va a ser positivo, como en este ejemplo que acabamos de ver. Pero si el vector de fuerza quisiera hacer girar en sentido horario, a favor de las manecillas del reloj, nuestro cuerpo, pues va a ser un torque negativo. Y eso se obtiene al modificar la dirección de Y en el determinante. Si aquí le ponemos un signo negativo al Fy, vamos a obtener directamente acá un signo negativo para el torque. Entonces iría el vector en dirección menos K. Esta dirección K es como una dirección que sale de la pantalla de su computadora o de su celular. Y si fuera menos K, entraría. Eso como que no nos queda muy claro luego, pero esa es la dirección de este vector. Solamente nos vamos a enfocar en que los torques que estén actuando en algún sistema sean 0. Y en dos dimensiones, pues serían todos los torques en la dirección K, los que se tendrían que hacer 0. Bien, vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esto del torque para un problema de dos dimensiones. En esta imagen tenemos una tabla que está siendo sostenida por dos cuerdas, y esas dos cuerdas me mantienen en equilibrio este sistema. Algo importante es que esta tabla se puede despegar de la madera que la sostiene, que está vertical. La única que sostiene la tabla para que no se caiga es una fuerza de fricción que está entre las dos maderas, que está aquí en la esquina. Esta fuerza de fricción, ahí está el eje de giro, porque la tabla yo puedo estirar un poco más las cuerdas y la tabla giraría en sentido horario, o las puedo liberar un poco y la tabla se caería en sentido antihorario. Entonces aquí este sistema tiene un equilibrio bastante interesante, porque no tiene un eje de giro que esté completamente establecido, sino que depende de la fuerza de fricción que se encuentre el equilibrio de este sistema. Entonces la tabla tiene una masa m y ahí las tensiones que son T. Vamos a tratar de contestar cómo se obtiene o cuál es el coeficiente de fricción que tiene que haber entre las dos superficies para que el sistema esté en equilibrio. Entonces vamos a analizar este problema. Bien, esto es lo que un científico observaría. Aquí tenemos el eje Y, el eje X, y las rectas de color rojo representan vectores. Uno de ellos sería el vector posición, que está en la parte horizontal hasta donde están sujetadas las cuerdas. Habría una tensión inclinada a un ángulo θ, que está donde están las cuerdas, y está el peso actuando. Aquí son algunos de los vectores, hay más actuando, ¿no? Pero el peso está ubicado, observen, está ubicado a la mitad de la madera. ¿Por qué está ubicado a la mitad? Porque el peso está actuando en el centro de masa del cuerpo rígido. El centro de masa es un tema también interesante que luego les podría explicar. Pero en los cuerpos que son de forma regular, su centro de masa está en su centro geométrico, y esta madera pues es una madera de forma de base cuadrada y de altura rectangular. Entonces pues no hay problema para ubicar su centro de masa, no está actuando, su centro de masa se encuentra justamente a la mitad. Entonces vamos a ver cómo se descomponen las fuerzas en este ejemplo. Este es el diagrama de cuerpo libre para los torques. Vamos a ubicar nuestro eje Y, nuestro eje X, y es muy parecido al que estaba ahorita puesto en la imagen real. Aquí tenemos ubicados dos torques. Puesto que el objeto no está girando, tiene que haber al menos dos torques que se estén eliminando. Uno de los torques va a ser producto de la tensión y otro va a ser producto del peso. Entonces aquí en nuestra sumatoria de torques igual a 0 tendríamos los dos torques con los signos que le corresponden de acuerdo a cómo hemos planteado el análisis del sentido horario y antihorario.
Para este ejemplo, el torque que produce la tensión es un torque negativo porque lo quiere hacer girar a favor de las manecillas del reloj. Y el torque del peso es un torque positivo porque pues está impidiéndolo y va en contra de las manecillas del reloj. Entonces tendríamos menos la tensión por la longitud o el radio por el seno de un ángulo que no conocemos, más el peso, que es mg, sobre 2 porque está actuando a L medios, y ahí tenemos la L medios, por el seno de 90 grados es igual a 0. Ya sabemos que el seno de 90 grados es 1, entonces nuestra fórmula se reduce bastante. Despejamos el valor de la tensión y nos queda que la tensión depende directamente del peso sobre 2 veces el seno del ángulo. Entonces esta tensión, entre más peso le pongamos, pues va a ser mayor. Y depende del ángulo también. Si ese ángulo fuera 90 grados, pues estaría levantando la madera. Entonces la tensión sería igual al peso. Entonces, está correcto este desarrollo. Ahora este es el diagrama de cuerpo libre para las fuerzas que están actuando. Situamos todas las fuerzas ubicadas desde el centro de masa de nuestro objeto. Y aquí lo tengo situado. Ahí sobre el centro de masa está el peso, mg. Está la normal. Está la fuerza de fricción hacia arriba. Fíjense que la normal ahora aparece en el eje de las X porque es una fuerza de contacto entre superficies, entonces está actuando en el eje de las X el contacto, por lo tanto la normal va en el eje de las X. Yo le he puesto aquí la normal negativa. Tengo la tensión que trata de mover el objeto hacia arriba, la fuerza de fricción que también está ahí actuando impidiendo que se caiga, y está pues el peso. Hacemos solamente una descomposición de fuerzas para el caso de la tensión porque es la única que quedó fuera de los ejes, y aquí tengo el coseno del ángulo, es la tensión en X sobre la tensión, por lo tanto la tensión en X es la tensión por el coseno del ángulo, y para la tensión en Y va a ser la tensión por el seno del ángulo, algo que ya habíamos antes repasado. Acomodamos todas las fuerzas, tanto en X como en Y tienen que darnos 0. De la sumatoria de fuerzas en X podemos llegar simplemente a que la normal es la tensión por el coseno del ángulo, y de la sumatoria de fuerzas en Y tenemos pues más ecuaciones por ahí que todavía no están muy bien determinadas. Entonces pues vamos a ver cómo solucionamos este sistema de ecuaciones. Bien, ahora viene la solución del sistema de ecuaciones, donde la ecuación 1 tiene que ver con la ecuación del equilibrio rotacional, y la ecuación 2 y 3 tiene que ver con el equilibrio traslacional. Vamos a sustituir entonces el valor de la tensión y de la normal en la ecuación 3. Sustituimos los valores que tenemos ahí, lo que continúa pues es hacer simplemente álgebra, eliminar algunas cosas, despejar el coeficiente de fricción mu, y voilà, el coeficiente de fricción mu tiene que ver directamente con la tangente del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues si ustedes recuerdan cómo va la función tangente se incrementa conforme se incrementa el ángulo. Esto quiere decir que el coeficiente de fricción también lo va a hacer conforme se incrementa el ángulo en el que están colocadas las cuerdas. Entonces, esto quiere decir, si el ángulo es muy grande, la fricción tendría que ser más grande para mantener el equilibrio, es decir, el valor de mu tendría que ser más grande. Pero si el ángulo es pequeño, entonces el valor de mu pues no tiene que tener un valor tan grande y va a tener el equilibrio del sistema. Entonces, pues este es un resultado interesante. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Y aquí, bueno, es la cara que pudieran ustedes poner. Si se somete una carga extra, ¿qué pasa si a este sistema yo le añado más masa? O sea, si suponemos que es un estante, vamos a colocarle algo arriba para que lo sostenga. Entonces, la pregunta es, con este ejemplo que ya les comenté, que es un ejemplo curioso porque la fuerza de fricción es la que está sosteniendo al eje de giro, ¿dónde debería yo colocar la masa adicional para que el sistema no se caiga? O si depende o no depende de la masa que yo estoy colocando arriba. Vamos a ver 3 casos para tratar de contestar estas preguntas. El primer caso es, aquí yo voy a posicionar a un hall que tiene una masa enorme. Lo voy a posicionar en el extremo de mi estante o de esta viga que yo he puesto ahí, ¿no?, en equilibrio. El otro caso va a tener que ver con el Hulk puesto justo a la mitad de mi superficie. Y el tercer caso va a tener que ver cuando yo lo pongo muy cerca del eje de giro. Pudiera parecer
que cerca del eje de giro no se producen torques, pero vamos a ver qué sucede en los tres casos matemáticamente, a ver cuál sería la respuesta. Aquí en el diagrama de cuerpo libre tenemos para el primer caso, vamos a colocar la masa adicional casi en el extremo de nuestro estante. Yo lo puse aquí a 3/4 partes de la longitud de toda la madera. Entonces hay dos pesos actuando ahora. El peso de la madera sigue estando en el centro de masa de la madera, pero el peso adicional está a 3/4 partes de la longitud L. Entonces ya tenemos dos torques adicionales, además de la tensión T. Entonces aquí tengo la ecuación para el equilibrio rotacional. Ya he puesto ahí donde están ubicadas la masa M, que es la masa de la madera, y la masa 2 va a ser la masa adicional que estoy yo colocando. Resolvemos y encontramos un nuevo valor de la tensión. Obviamente el valor de la tensión pues también va a depender de la cantidad de masas que le hayamos colocado. A mayor masa, mayor tensión. Eso es algo que no va a cambiar. Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre para las fuerzas ahora. Ahora tenemos dos masas actuando en este objeto, que son, nos van a dar dos pesos. Esto pues nos va a meter una fuerza adicional en el eje Y. El eje de las X va a quedar básicamente igual. Nos va a decir simplemente que la normal es la tensión por el coseno del ángulo, pero en el eje de la Y tengo una componente adicional porque tengo más peso. Ahora vamos a ver la solución del sistema de ecuaciones. Tengo otra vez tres ecuaciones, pero en este caso ya sé más o menos cuál debe ser el valor del coeficiente de fricción, que dijimos que era la tangente del ángulo. Entonces vamos a sustituir esas tres cosas que ya hemos aquí encontrado: la tensión de la ecuación 1, la normal de la ecuación 2 y el coeficiente de fricción, que ya lo habíamos determinado. Lo vamos a sustituir todo eso en la ecuación número 3. Ahora yo no le he puesto igual a 0, yo le he puesto igual un signo de interrogación porque yo no sé si va a ser 0 con la masa adicional que yo le esté agregando. Es decir, no sé si se va a caer o qué va a pasar. Entonces yo sustituyo todos los valores. La tensión la voy a sustituir acá, por eso aparece el seno arriba, el seno abajo. Se van a eliminar. El coeficiente de fricción ahorita lo voy a cambiar por la tangente acá en el segundo paso. Estas operaciones yo sugiero que siempre las hagan para que ustedes verifiquen los resultados. Y finalmente llego a una sumatoria de pesos, porque todo está en términos de pesos, ¿no? De fuerzas. Y vemos que todas las componentes positivas van a llegar a un punto donde son más grandes que las componentes negativas. Aquí el peso del bloque se elimina al final en este círculo que yo he encerrado, que es la última respuesta. Pero la componente de la masa adicional no se elimina por completo. Es decir, tengo un resultado que ahora sí va a ser mayor a 0. Este mayor a 0 tiene que ver con que yo le puedo poner mucha cantidad de masa adicional al inicio, en ese extremo, y no se va a caer, siempre y cuando la tensión sea suficiente, que no se reviente el cable, ¿no? Pero si el cable es bastante resistente, yo le puedo sobrecargar cada vez más y más peso, y de esa manera yo puedo tener un resultado mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Como aquí es mayor a 0, yo pudiera disminuir el coeficiente de fricción, o yo pudiera aumentar el ángulo de inclinación, y con eso voy a seguir teniendo un sistema en equilibrio. Entonces la respuesta es posiblemente esta, ¿no? Que no se va a caer el sistema si yo le añado más masa en el extremo. Pero ¿qué hay de los otros dos casos? Vamos a ver qué sucede en los otros dos casos. Ahora vamos a tener el caso con la masa adicional en el centro. Entonces yo aquí en los torques he puesto las dos masas, la masa del bloque y la masa adicional M2, la he puesto a la mitad porque están situados los dos a la mitad de la madera. Resolvemos otra vez para la tensión. Ahora nos queda esta fórmula número 1, que es una suma de las masas nada más. Veamos lo que ocurre con el diagrama de cuerpo libre para las traslaciones. Aquí tengo todas las sumatorias fuerzas. Otra vez, solamente voy a tener una fuerza adicional en el eje de las Y. Y tengo la ecuación número 3. La ecuación número 2, la normal sigue siendo la tensión por el coseno del ángulo. Ahora pues tengo que encontrar la solución de este sistema de ecuaciones.
Otra vez, la tensión depende de la cantidad de masa. Ese es otro valor. Nada más que aquí la tensión pues no es una suma de fracciones, simplemente está aquí simplificado un poco. Vamos a sustituir esos valores, la tensión, la normal y el coeficiente de fricción mu, que el coeficiente sigue siendo la tangente del ángulo, en la ecuación número 3. Hacemos todo el desarrollo y obtenemos un resultado interesante. Todo se nos hace cero. Al final tenemos que este sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que sea igual a cero esta ecuación quiere decir que como hemos colocado la masa adicional en el centro de nuestra tabla, esto quiere decir que es como si no hubiéramos alterado nada. Lo único que alteramos fue que se tensionó más la cuerda, ¿no? Porque la tensión es lo único que cambió. Pero todo lo demás sigue estando en equilibrio como si nada hubiera sucedido. Este también es un punto donde podemos decir, bueno, si la tensión es lo suficientemente grande, yo puedo poner las cosas al centro de mi estante y no va a suceder nada. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos la masa no en el centro. Bien, vamos a ver lo que pasa ahora cuando tenemos la masa ubicada cerca de mi eje de rotación. Si visualizamos el diagrama para los torques, cuando la masa está cerca del eje de rotación, pues tenemos que estaría, yo le puse aquí a 1/4 de la distancia. Ahí estaría ubicado Hulk o la masa adicional del sistema. Entonces vuelvo a hacer la sumatoria de torques igual a 0 y voy a despejar nuevamente el valor de la tensión. Y aquí mi valor de la tensión pues me queda de esta manera. Luego vamos a ver lo que pasa con el diagrama de cuerpo libre para las fuerzas. Otra vez solamente tengo masa añadida en el eje de la Y. La normal sigue siendo la tensión por el coseno del ángulo. Y vamos a ver lo que sucede para la solución de este sistema de ecuaciones. Para la solución de este sistema de ecuaciones, la tensión sigue dependiendo de las masas que yo esté colocando por ahí. Sustituimos el valor de la tensión, el valor de la normal y el valor del coeficiente mu, que también es la tangente del ángulo, en la ecuación número 3. Otra vez no sabemos qué nos va a dar, por eso tiene un signo de interrogación. Hacemos la sustitución, desarrollamos el álgebra, hacemos las eliminaciones que correspondan y obtenemos ahora un resultado diferente. Aquí en este círculo azul vemos que ahora la suma y resta de estas cantidades nos van a dar un valor que es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Pues que nuestra estructura es muy posible que se caiga si colocamos masas adicionales cerca del eje de rotación. ¿Por qué no se cayó en la imagen que yo les puse? Bueno, pues porque yo puse la estructura a un ángulo que no era el ángulo máximo de abertura, es decir, yo hice un poquito de trampa, lo coloqué un poquito más cerrado de tal manera que el Hulk sí se pudiera sostener. Si yo no lo hubiera hecho así, si yo hubiera encontrado el ángulo crítico, es decir, el ángulo más grande cuando el sistema está en equilibrio, al momento de yo colocar la masa adicional cerca del eje, todo el sistema se vendría abajo. Y ocurrió, y ustedes lo pueden hacer en la práctica. Entonces, por eso aquí para las fotografías, pues sí tuve que hacer un poquito de trampa cerrando el ángulo al que estaba ubicado a cada una de las cuerdas. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que sucede? Pues que el equilibrio se sostiene mejor si colocamos nosotros la masa adicional lo más lejos posible del eje de giro. Otra vez, esto ocurre porque nuestro eje de giro está siendo sostenido por la fuerza de fricción. Si tuviéramos nosotros aquí un aditamento que me permita dar vuelta como que sostenga, que mantenga fijo el eje, eso no sucedería porque esta parte de aquí cerca del eje de rotación pues estaría completamente inmóvil. Pero como este ejemplo lo hemos resuelto suponiendo que la madera se puede separar, pues hay que tener en consideración que hay una fuerza de fricción ahí actuando. Si nosotros pusiéramos una bisagra que sostuviera la pared de madera con la superficie de madera como si fuera una puerta, entonces ahí no nos preocuparíamos por la fuerza de fricción y seguramente sería uno de los puntos más estables cerca de la pared, porque tendríamos el riesgo de que se rompieran las cuerdas y se viniera abajo, es decir, que rotara esto. Pero este ejemplo fue para ejemplificar cómo las fuerzas adicionales tienen que ver con el equilibrio de un cuerpo rígido, es decir, que no haya rotaciones y que mi cuerpo no se caiga, no se venga abajo también. Eso es referente entonces, chicos, al equilibrio en 2 dimensiones de un cuerpo rígido.
Espero que les haya gustado este video. Todo lo que utilicé aquí, si ustedes se dieron cuenta, nunca utilicé valores numéricos. Todo fueron cálculos algebraicos donde nuestras variables estaban determinadas por letras. Pero es una manera más general de resolver un problema. Ya luego les pondré algún ejercicio con valores numéricos, pero hay que hacernos a la idea de que esta es una especie de demostración para un caso físico lo más general posible. Gracias, chicos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.